Bueno, pues muchas gracias por venir a esta cuarta jornada, del segundo día de las jornadas Tiempo Mujer. Seré muy breve y contaros que, bueno, estas son, como he dicho, las quintas jornadas, que se hace con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega y el Grupo Empresarial Pigma, que desde hace 33 años está integrado y apoyando muchísimo a la organización que yo presido, es APMCAP, y que, bueno, tenemos el placer de contar con gente muy interesante, siempre con centros educativos, con foros, con empresas, bueno, pues que estamos muy contentos y que los vamos a mantener. Como he dicho ya a lo largo de estos días, empezó una fecha muy clave con un nivel de cosas emocionales muy llamativo, porque empezó 4 días antes, hablábamos esta mañana, del cierre por la pandemia. En ese empeño ignorante por mi parte, en aquel momento, siempre han estado, hago un paréntesis, pero siempre han estado implicados en la colaboración de estas jornadas, el Colegio de Enfermería y la Fundación de Enfermería del colegio, y últimamente la Asociación de Creadores de Cantabria. En aquel momento Rocío Cardañoso, que era la presidenta del colegio, todavía llegaban informaciones, no que Francia, no que la India, que igual aquí, pero todavía era que igual aquí se iba a cerrar. Bueno, todos estábamos como espeluznados, pero un evento que nos había costado como mucho hacerlo, ahora lo ves y dices, no tanto, hijo. Bueno, en aquel momento nos costó esfuerzo y era como, entre comillas, novedoso. Se hizo la plaza de abastos y etcétera. Y bueno, nos cogió ya con un concepto de que posiblemente, casi seguro, con esa palabra, nos iban a cerrar, que así fue. Lo hicimos ya con un poco de reticencia, de bueno, es que dicen, ya como que no nos queríamos juntar, pero se hizo. Da igual porque después lo hemos hecho todos los años con mascarillas, con medidas sanitarias, con mucho cuidado, pero no se ha dejado de hacer ningún año. No me enrollo más y voy a presentaros a unas amigas. Nos falta una integrante del Foro Clave, Rosa Inés, pero hoy vienen reforzadas por una periodista de raza y las voy a nombrar bien. No voy a tirar de memoria porque ya, por si acaso, bueno, aquí te podría casi contar tu vida, lo que no les interesa. O sea. Bueno, se titula un poco El feminismo en clave plural, pero que antes de presentarlas voy a decir una cosa. Para los que no las conozcáis, que sé que personalmente las caras las conocéis y algunas mucho. Para mí son 3 mujeres muy especiales, lo digo por el concepto. Son mujeres respetuosas, mujeres con un concepto de posicionamiento personal, social e ideológico, a veces en la distancia y a veces en la cercanía, y consiguen ser amigas, consiguen hacer reflexiones conjuntas y a veces distintas, y para mí tiene mucho mérito, y máxime cuando últimamente estamos viendo que todo lo que en algún perímetro o cercano o lo que sea que tenga que ver con la política, aunque sea reflexión, queda muy poquito de reflexión. Es más, todo que nos van a tirar los trastos. Yo creo que ellas colaboran de una manera creativa, de forma de aportar. Y ya no me enrollo más, porque ya es la hora. Y bueno, pues María Luisa San Juan, que nos acompaña, de las primeras miembros, es presidenta del Foro Enclave y consultora de comunicación. María Luisa Peón, que está en Torrelavega, que está en su tierra, fundadora del Foro Enclave, directora actualmente del Centro de Acogida Princesa Leticia, licenciada en Derecho, y modera una super periodista que ahora ya tiene la suerte, que nos da una envidia tremenda de estar jubilada, pero periodista y directora general de Centros Territoriales de Radio y Televisión Española. Yo me callo porque vosotros lo vais a hacer mejor que yo. ¿Vale? Venga. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia, que un día como hoy realmente para nosotros pues es un premio. Gracias a los organizadores de Tiempo de Mujer por el diseño y por la puesta en marcha de unas jornadas que tienen en el centro del debate a las mujeres. Gracias, Miguel, por volver a acordarte del Foro Enclave, que está encantado de un año más aquí. Decías que este año había una novedad, no estaba Rosa Inés García, no está por motivos estrictamente personales, de verdad que sí. Y la sustituyo yo. No es que la sustituya, porque eso conociendo a Rosa Inés es imposible y además posiblemente ella no me dejaría. He venido a moderar una mesa con el afán de colaborar en la medida de mis posibilidades al debate sobre la situación de la mujer en el mundo actual. Están aquí, como tú decías, 2 de sus fundadoras, María Luisa San Juan, María Luisa Peón. Este es un enclave, también conocen
que se creó hace 30 años aproximadamente y se hizo en el ámbito parlamentario, el Parlamento de Cantabria, y lo crearon mujeres de distinta sensibilidad política. Digo esto, sé que lo saben, porque esto me va a permitir recordar hoy aquí a una de esas fundadoras, la diputada regional del Partido Popular, María Villegas, que ha fallecido recientemente. Ella, la verdad es que es una mujer, fue una mujer muy inteligente, muy valiosa y muy valiente y muy divertida. Y siempre muy comprometida con este foro que ayudó a poner en marcha. La verdad es que estoy un poco emocionada porque es difícil olvidarla. Y bueno, vamos al lío. Quiero insistir más en ese recuerdo en este momento porque bueno, son muchos años. Decías que María Luisa San Juan es la presidenta del foro, es cierto, es consultora, y María Luisa Peón es directiva del foro, directora de la Vega, por supuesto, directora ahora de la princesa Leticia. Son dos personas con una amplia trayectoria política y profesional. Pero me gustaría destacar de cada una de ellas un aspecto muy concreto. María Luisa San Juan fue, cuando tenía 26 años aproximadamente, la creadora del servicio de atención al paciente en el Hospital Valdecilla. Un modelo de servicio que luego se trasladó al resto de hospitales españoles. Es decir, 26 años, una pionera. Y María Luisa Peón fue la primera directora general de la mujer en Cantabria. 27, 28, yo creo que no llegabas a la treintena, ¿no? Más o menos. Es decir, fue la encargada de poner en marcha las políticas de mujer activas, de género, en esta región. Ellas se conocieron cuando crearon Foro Enclave, y luego se han ido haciendo amigas, y a estas alturas supongo que estáis encantadas de haberos conocido, ¿no? Bueno, yo creo que no hay mucha discusión, muchas diferencias a la hora de afrontar estos temas entre vosotras, con lo cual, pues posiblemente tengamos una tarde más tranquila, por lo menos para mí. Vamos al lío. Yo voy a empezar por hacer una pregunta que me parece que nos puede meter en la dinámica de ver qué han sido las políticas activas de mujeres y sobre todo la lucha de las mujeres por conseguir, bueno, reforzar la lucha de todas nosotras por la igualdad y en defensa de nuestros derechos legales. ¿Cómo es posible que a finales de los 80 más o menos, una mujer de 26, 27 años ponga en la primera empresa de Cantabria por volumen de trabajadores un servicio de esas características, cuando en esa empresa, como en las del resto del país, los hombres mandaban siempre y mucho? ¿Eso cómo se consigue? Bueno, en principio, una afirmación. Dentro de las políticas de igualdad siempre hay hombres inteligentes, porque el feminismo se hace también con hombres, desde la perspectiva de la igualdad, y generalmente siempre hay inteligentes, y reconozco además a los que hoy nos acompañan. ¿Cómo se hace eso siendo tan joven? Pues con atrevimiento, que es lo que nos dicen, y ahora mismo está en el discurso de las mujeres, hay que atreverse. Yo tenía una idea de lo que era el hospital cuando empecé a trabajar en el año 76, que aprobé la oposición, pero no venía del ámbito sanitario. Yo no había tenido contacto con un hospital, por lo tanto, porque mis oposiciones eran de la función administrativa. Hubo un cambio importante a partir del año 82, que ganó el Partido Socialista las elecciones, y cambió la dirección del Hospital Valdecilla, que era un referente nacional ya entonces, y cambió la dirección, que llevaba décadas, de don Segundo López Vélez, y nombran a César Llamazares, nefrólogo,
una persona muy respetada en el ámbito de la medicina en toda España y muy respetada también dentro del hospital, dentro de su lucha política y sindical. Recuerdo que fue emocionante todo el salón de actos de Valdecilla lleno hasta la bandera cuando se comunicó que César Llamazares sería el siguiente director general del hospital, y él nos hizo un discurso brillante, como él era siempre, y dijo: necesito a 100 personas para cambiar este hospital. Yo fui a su despacho de la primera planta de nefrología y le dije: yo quiero ser una de esas 100 personas, y yo tengo una idea que si te la explico y te parece bien, pues la desarrollaría. Y así nació ese embrión del servicio que entonces se denominó Relaciones Públicas y Atención al Paciente. Tan es así que yo presenté el proyecto en el año 83, César me dijo: uff, esto no parece un poco como de clínica privada. Digo: ¿y por qué no? Tenemos los recursos, tenemos uno de los grandes hospitales, ¿y por qué no tratar al usuario no con la soberbia que muchas veces habíamos vivido, sino con la cercanía y sobre todo haciéndole más fácil el acceso, ¿no? Y dice: pues venga, adelante. Y de ahí nació incluso el atrevimiento de que los puntos de información fueran las célebres luego chicas de rojo. Todo el mundo que se dedicaba a la comunicación me decía: uy, de rojo, es un color muy agresivo, eso está fatal, no sé qué. Luego ya no necesito deciros, en la banca y en cantidad de sitios donde las azafatas van de rojo. Yo quería que rompiesen la paleta cromática de los colores del hospital, el blanco, el azul, y que de pronto la gente, al ver el punto rojo, viera un punto de apoyo en movimiento. En el año 84, el INSALUD diseña el plan de humanización de los hospitales, y Valdecilla, que ya tenía un rodaje, fue el único de los 14 hospitales españoles, entre los que estaba la FE, la PAD, que tenía su propio funcionamiento, porque además se había revelado que era, bueno, que iba bien, que además pulsábamos bien la opinión del usuario, sus reclamaciones, sus sugerencias, y era el único hospital de los 14 que tenía un servicio de las características en concreto que tenía Valdecilla. Entonces, bueno, decimos lo mismo, hay que atreverse. Cuando se es joven, es que yo creo que casi es obligatorio atreverte, y es obligatorio equivocarte también, porque de las equivocaciones también se aprende mucho. Yo estoy muy satisfecha. A veces me dijeron: este proyecto lo podría haber hecho un hombre en foros así. Digo: pues hombre, desde la igualdad de oportunidades sí, porque cualquier hombre podía haber ido y decir: oye, yo tengo una idea, yo quiero. De hecho, los hubo en otros ámbitos, como la atención domiciliaria, que tiene los mismos años que el servicio de atención al paciente. En cuanto a la capacidad, pues no lo sé, era mi proyecto. Mi proyecto también me llevó a ser asesora de comunicación en La Paz, a colaborar con distintos gobiernos autonómicos en temas de las escuelas de salud, en lo que era el ámbito de la comunicación sanitaria, y a ser coautora del primer manual de gestión hospitalaria que se publicó en España por la editorial Magrao Angilla. No me enrollo más, que me conozco y ya me está mirando mal. No, es porque para que no te tapen. En fin, por eso fue pionera, porque a tu edad, ser la primera directora general de la mujer de esta comunidad autónoma, con un gobierno del Partido Popular, y poner en marcha las primeras políticas de género de nuestra región, en fin, tiene mucho mérito. Primero que fuiste directora general de la mujer, o primero fuiste feminista. Pues yo creo que yo me descubrí feminista después de ser nombrada directora general de la mujer, como si tuviera alguna cosa latente que yo no había descubierto hasta que no me tuve que parar a reflexionar y a pensar. Mírame un poco para acá, por ¿Cómo? favor. Vale, bien, sí, tiendo a mirar a quien me preocupa. Digo que me descubrí porque probablemente nunca me había parado a reflexionar mucho sobre algunas cuestiones que estaban en el debate, es verdad, pero que yo pues, no había llegado a él, ¿no? Y creo también que estamos hablando del año 97,
en esa época en el Partido Popular había pocas mujeres feministas o que ya se manifestaban feministas. Es más, era un punto de rebeldía, parecía como que el feminismo estaba reservado a las mujeres de izquierdas y las mujeres de otros partidos nos sentíamos, bueno, pues eso que estábamos, antes decía Agus que lo hizo el atrevimiento, ¿no? Tu manera de llegar a idear todo este sistema. Pues también un poco el atrevimiento y la rebeldía. Algunas de las mujeres lo llevaron muy adelante, como recuerdo Celia Villalobos con esas rupturas de disciplina, de voto en algunas cuestiones que tenían que ver con la mujer, lo llevó muy adelante. Y de alguna manera fue un espejo en el que otras pues nos empezamos a mirar. Yo recuerdo una época en la que bueno, pues, empezaron a surgir muchas mujeres en el Partido Popular que asumían puestos de responsabilidad y que, bueno, pues, el hecho de que asumieran puestos de responsabilidad nos permitía tener muchos foros en el que nos podíamos encontrar, ya sean los congresos del partido, reuniones de las directoras generales de la mujer de todas las comunidades autónomas. Había mucho poder territorial en el Partido Popular, por lo tanto, había muchas mujeres directoras generales de la mujer que pertenecían al Partido Popular. Nos permitió hablar entre nosotras y crear un poco una especie de red en el que compartíamos mucho de los proyectos que teníamos y nos ayudábamos a la hora de, bueno, de presentarlos y de defender estas posiciones ante el resto del partido, hombres y también muchas mujeres a las que había que atraer a la causa. Porque una de las cosas, de las cuestiones importantes del feminismo, en mi opinión, es esa capacidad que tiene de atraer a la causa feminista a mujeres que hasta un momento dado nunca se habían planteado o incluso se habían mostrado reacias, reticentes, incluso hostiles a este tipo de movimientos. Y luego, en esa época, yo noté, para mí hubo dos hitos, ¿no?, en este descubrimiento. Por un lado, este que acabo de contar, el de, bueno, ese germen del feminismo dentro del Partido Popular, que nos hacía sentir bien, ¿no?, como si estuvieras haciendo algo importante. Y luego, otra cuestión que siempre la menciono porque me parece quizá lo más relevante, es la complicidad que teníamos con las mujeres de otros partidos que estaban también en nuestra misma lucha, en nuestra misma idea. Otras mujeres feministas con las que compartíamos hasta confidencias, ¿no?, hasta el punto de que, bueno, pues esas confidencias hacen amistad y por esa razón pues yo pues, puedo decir que soy amiga de Gus, puedo decir que soy amiga de Rosa Inés y también puedo decir que soy amiga tuya. Bueno, perdóname, es por insistir un poco en esto, pero también por ir avanzando un poco en la reflexión que nos trae hoy aquí. Es verdad que la pluralidad y la voluntad de consenso son objetivos irrenunciables del foro en clave, unos objetivos que además insisten desde el principio en el marco de la Constitución, en la ley como referencia y su cumplimiento también. He estado revisando lo que decíais el año pasado en este mismo lugar, lo de Rosa también lo he visto, ¿no? Y apuntabais ya que eso, que es el germen de nuestra generación, pluralidad, el consenso, como que se había perdido por unas políticas muy determinadas que estaban, o vosotras preveíais que estaban dividiendo más allá de lo razonable el feminismo español. Y a mí me gustaría que me comentarais, ¿no?, si un año después esta apreciación os quedasteis cortas, os pasasteis, ahí os habéis quedado. ¿Cómo ha ido este año? A ver, esa apreciación yo la sigo manteniendo. Sí creo que se ha hecho mucho daño con ese debate tan radicalizado, tan polarizado, y me atrevo a insistir, al riesgo de que me critiquen, tan alejado de lo que realmente son los problemas comunes de las mujeres. Entonces, la igualdad necesita mejor educación. La igualdad necesita un ámbito sanitario que esté ahí
para determinadas necesidades que tienen que atender las mujeres y que afectan a las mujeres. La igualdad necesita una ley de dependencia en condiciones y todo el mundo que tiene un anciano o tiene un gran dependiente sabe el nivel de, yo diría que a veces hasta de esclavitud significa en la vida de siempre algún miembro de su familia, y no es casual que en la mayoría de los casos es una mujer la que está tirando de ese problema. Y el feminismo y la igualdad necesita que la ley de violencia de género sea lo que tiene que ser, no que un señor famoso, futbolista, que paga 150.000 euros, que miente 5 veces a un juez porque da 5 versiones distintas a la de la víctima, que da la misma siempre, pues con esta ley del solo sí es sí va a tener pena mínima de 4 años, cuando con la ley anterior podría tener pena mínima de 6. Tampoco es un debate que nos atañe a todas las mujeres, me da igual de izquierdas, de derechas, de centro, pero mujeres que no están en la radicalidad, otras cosas que se están planteando, pero la ley de la violencia ha sido una fractura del feminismo absoluta. Todos recordamos que en 2018 Santander no había conocido una manifestación igual, y así en otras ciudades de España. Todo el mundo, niños, padres, madres, todo el mundo estábamos en la calle contra aquella sentencia de la manada. Esa unidad de pronto se diluye y ahora estamos debatiendo pues si un señor decide que quiere ser una señora o si un chico o una chica de 15 años pues puede autoasignarse ser hombre o mujer, una autoasignación de género, que me parece a mí, yo no sé, probablemente aquí puede haber alguien que esté afectado por ese problema, que es un problema que hay que atender, pero resulta que ese no une a las mujeres, ni une a la sociedad en torno al feminismo, lo sigue dividiendo. Creo que ahora con los cambios que ha hecho el gobierno, pues no sé si a este 8M vamos a ir un poco más animados o no, pero ha sido una ruptura. Veo que voy a tener que empezar a intervenir más seriamente. La otra parte voy a intervenir. Tú también lo digo porque luego también vamos a ir sobre las consecuencias y los cambios que se necesitan y que el gobierno parece que podría estar trabajando. ¿Tenemos partido? Pues con temas que son... No, pero tiene mucha chicha, ¿eh? Eso es poco sororo. También, sí, hombre, por supuesto que creo que también la Ilevisión no podemos decir que en ese sentido hayamos mejorado desde el año pasado a esto. Creo que la razón es que la polarización política lo impregna todo. Tradicionalmente habíamos asistido a que había algunas cuestiones que por mucha confrontación política que hubiera, y en los años 80 hubo muchísima confrontación política entre los partidos, pero siempre había algunas cuestiones que estaban reservadas al acuerdo y al consenso, política internacional, por ejemplo, ¿no? Una serie de cuestiones. Y algunas cuestiones que tenían que ver con aspectos sociales que también estaban siempre reservadas para el consenso. Yo creo que se ha producido recientemente, ha sido, en mi opinión, en esta legislatura, una contaminación de todo. Nada está libre de la confrontación. Y eso para el feminismo es una mala noticia, porque yo creo que no hay nada mejor para el machismo que ver a mujeres confrontando de manera agresiva por la defensa de sus derechos. Se frotarán las manos, lógicamente. Me parece, por otro lado, poco inteligente, porque si uno de los éxitos del feminismo es atraer a cuantas más mujeres mejor a la causa, cuantas más mujeres de toda ideología, mucho mejor para todas. Y para las que profundizan en la polarización, también sería mejor que hubiera más mujeres en la causa del feminismo. Y espero que no se tarde mucho en llegar, bueno, pues a esa conclusión y volver a esos cauces
que bueno, pues facilitaron muchas cosas en los años 90, a principios del año 2000, donde bueno, pues las mujeres del Partido Socialista y del Partido Popular eran capaces de sentarse y de acordar y de consensuar cómo tenía que ser el Plan Nacional contra la Violencia de Género, bueno, pues, algunas cuestiones. Tan malo por parte de quien provoca la polarización como de quien entra al trapo, hasta el punto de negar que existe un fenómeno que se llama violencia de género, por ejemplo, bueno, y de negar algunos de los aspectos más esenciales, ¿no?, de los derechos de las mujeres. Estoy tan intensa con el tema de los tiempos porque el público no te preocupes. no, lo digo porque el público le animo a participar en este debate cuando lo considere oportuno, sin necesidad de que hayamos terminado en principio las exposiciones. Es que además incluso la actualidad está apoyando eso. Es que llevamos 2 meses del año 2024 y ya tenemos 5 mujeres asesinadas, con los efectos colaterales de menores, su propia familia, y eso es una evidencia, nadie se puede reír ni nadie lo puede negar. Entonces, eso es así. Ayer ha saltado el último escándalo, 2 influencers, los Petaceta, violando, 5 víctimas por ahora, violando a menores, con sumisión química, con una droga GHB. Eso es una realidad. Tienen 70.000 seguidores. Y no es que las redes, no, es que ese comportamiento, y son hechos constatables. Y el señor, que hablábamos antes, el futbolista, como lleva 1 año en la cárcel, dentro de nada ya va a estar en la calle. Entonces, claro, ¿qué conclusiones podemos sacar de un violador que tenga dinero? ¿Que puede hacerlo más veces? ¿Qué ha sido más perjudicial? Las consecuencias jurídicas de algunas leyes que claramente los especialistas decían que aquello no, en fin, que no tenía mucha consistencia, que finalmente ha habido que cambiar. ¿Qué ha sido más perjudicial? ¿Las cuestiones jurídicas derivadas de esa ley o el enfrentamiento que ha provocado entre feministas que al final da pie a que ese machismo latente, subyacente, y a veces no, a veces a la cara, hayan tomado posiciones y volvamos a estar otra vez diciendo esto? Es que ¿Cómo las dos es cosas... posible lo de Dani Alves? Porque ese futbolista famoso tiene nombre, se llama y ya no es presunto. Dani Alves, está condenado, tiene una madre que ha participado en un juego absurdo de apoyo al hijo y una señora que ya no sé si lo es o lo ha dejado de ser, también con dudosos comportamientos. Aquí da la impresión de que cualquiera puede ponerse del lado del agresor en lugar de la víctima. Es que es... Ya, vamos a ver, por un lado, yo creo que ambas cosas, enfrentamiento y las consecuencias jurídicas de la ley, están íntimamente unidas, porque precisamente por los enfrentamientos y la confrontación y la polarización ha sido por lo que se ha llegado a aprobar una ley como esa. Porque en condiciones normales, a alguien que le están advirtiendo continuamente este proyecto de ley que tú tienes entre manos tiene mucho peligro porque vamos a llegar a este punto, estaba muy advertido, en un ambiente de no confrontación, una ministra a la que le advierten de eso recapacita en lugar de mantener el independencia. Y para mí están las dos cosas íntimamente unidas. Luego, por otro lado, en el caso de Dani Alves, o sea, Dani Alves es uno, pero es que a las víctimas de las violaciones les da igual, supongo, que su violador haya sido, o sea, famoso o no lo sea. Pues la angustia que pasarán las madres y las víctimas, y pues me lo puedo imaginar, las consecuencias jurídicas estaban advertidas. Al final, bueno, pues se ha podido hacer un remiendo, pero ya vemos cómo hay agresiones que se han producido en un lapso de tiempo que, bueno, pues sí se han beneficiado de todo eso. De todas maneras, también creo que todo el mundo tiene derecho a la defensa jurídica, todo el mundo tiene derecho a la defensa, que una madre tiene derecho a creer lo que a su hijo, bueno, pues... Sí, o sea, pero a menos culpable la imagen
de la presunta víctima, a eso me refería, sí, quererlo que no quiera. Sí. Cada uno sabe quién tiene en casa, pues me refería a eso, es decir, saltarse todo. Pero bueno, en conclusión es que en una época de mayor consenso y conciliación entre partidos, una ley como la ley del solo sí es sí no hubiera visto la luz. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, básicamente, porque como estáis comentando, que creo que es sabido por todos, no tenía el place de los jurídicos, ¿no? O sea, le estaban diciendo que no. Yo también esto yo lo enlazo. Es que igual para llegar a ser ministro o tener un cargo de tantísimo peso, igual consejero, presidente, ministro, tienes que tener una formación avalada, aunque después tengas en tu ministerio técnicos, juristas, los abogados del propio Parlamento, bien que te hagan informes, pero es que no se entiende porque llegó a salir eso. Sí. Yo, Miguel, yo creo que no es una cuestión tanto de formación como sino de sensatez y sentido común y de falta de sectarismo. O sea, si tú no eres una persona sectaria, eres una persona que tiene sentido común, sabes que tú, la misión que tú tienes encomendada te puedes ayudar de una serie de técnicos que te van a asesorar, hazles caso. O sea, lo que tienes que dejar igual es un poco la soberbia en casa y hacer caso de la gente que tienes asesorándote, que es gente que ha trabajado, se ha formado, ha sacado una oposición y está ahí para eso. Y además, pero no solo es eso en lo que concierne a la violencia de género, pero es que tenemos además luego lo de la ley trans, que ha sido una voladura de todas las líneas del feminismo, empezando por el clásico y acabando en esto. Entonces, esta historia que rompe, que además pone en cuestión a teóricas como Amelia Valcárcel, a gente que ha estado en la lucha, que no nos olvidemos que ahora muchas mujeres han roto el techo de cristal porque otras lucharon por aquellas cuotas que fueron tan criticadas en su momento. Estoy mirando a Blanca Rosa, que estaba también en esa batalla y que también estuvo también en el otro enclave cuando era alcaldesa de Torrelavega. Entonces, es que se hace tanto daño que luego recuperar eso es muy difícil. Ayer en la inauguración teníamos la presidenta del Parlamento, mujer, la presidenta del Gobierno de Cantabria, mujer, la presidenta del Colegio de Enfermería, la delegada del Gobierno, mujer, la presidenta de Creadores, que además es escritora, mujer. Todas mujeres, y además 16 o 17 alcaldesas, y entre ellas la de la capital. Pero cuando se vuelve otra vez a cierto enfrentamiento político, se pierden muchas oportunidades. Y nos encontramos con que las mujeres que teníamos ayer, se puede decir que ya han roto el techo de cristal. Pero es que ahora hay que tirar de las otras, de las que en feminismo se dice que están en el suelo pegajoso, que son de las que nosotros tenemos que acordarnos cuando rompemos el techo de cristal. Pero claro, si no hay transversalidad, resulta que como la delegada del gobierno es del PSOE, pues puede tener mañana posiciones diferentes a la otra, que es del PP, la presidenta de Cantabria, la alcaldesa de Santander, etc. Entonces, con ese tipo de políticas que se han estado haciendo, se hace mucho daño a esa posible colaboración transversal, ojo, sobre temas básicos, porque luego habrá otros que quien es de izquierdas y quien es de derechas, pues es de derechas. Pero es que incluso los partidos cuando persiguen el voto femenino, el voto femenino no es un voto revolucionario, ni es un voto de cambios ni de radicalismos, no. Por eso se lo disputan los grandes partidos. Es un voto moderado, que no quiere decir de derecha, sino moderado, de cambios tranquilos y de cosas que una vez conseguidas, pues no haya que estar conquistando permanentemente. Yo quería hacer una pregunta, reflexión, comentario. En estas jornadas surge que en las distintas intervenciones y distintos grupos hay como dos niveles, ¿no? La ley está para lo que está, y etcétera, pero hay la CEO, la gran directiva, la empresa muy potente muy arriba,
que tiene asumido la corresponsabilidad, todo, ¿no? Todo eso lo tiene bastante equilibrado el centro organizado, o la mayoría, o muchas, y después bajas a otras realidades, más sector servicios, más pequeños, microempresas, microvidas, sectores más pequeñitos, donde ahí yo creo que la ley ha cambiado, pero la realidad no. Y después te encuentras con ONGs como esta mañana, que tienen programas de mujeres y te dicen que el porcentaje de adicciones de las mujeres es el mismo que del hombre, pero a nivel asistencial no llega al 20% de las que recurren a cuidados y con respecto a los hombres. Así las dependencias, las minusvalías, lo otro, es como que hay dos ligas, ¿no? Las de las mujeres con posición alta, económica, política del sector, y después la realidad de a pie, que todavía sigue educacional, de tradición, bueno, que sigue siendo la de la casa. Esa de cristal y suelo pegajoso. Lo que tú has dicho es que me he quedado con la copa. Bueno, este gobierno cambia de ministra de Igualdad. Parece que se van a cambiar las prioridades de sus políticas y van a ir más por la conciliación. A mí me gustaría saber si ese es el reto de futuro que tenemos las mujeres, no solo las que tenemos que hacer la conciliación, tienen que hacer la conciliación, sino las que tenemos que apoyar que eso se consiga, y sobre todo, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más para que realmente las políticas activas de mujer acaben de despegar? Que no haya gente pegada al suelo. Yo creo que para responder esa pregunta vendría bien hacer una visión así muy rápida de cómo ha evolucionado el feminismo desde, vamos a poner, los años 60-70 hasta ahora, ¿no? Entonces, tenemos que en el entorno de los años 60-70 se hicieron las grandes conquistas en los derechos civiles, ¿no? El voto, lo de que una mujer pudiera tener una cuenta bancaria, bueno, cosas que ahora nos parecen como impensables, que hace tan poco tiempo sucedieran así. Que son logros que están muy conseguidos, están muy afirmados, bueno, iba a decirnos, es imposible que se retroceda. Bueno, después de este inicio de milenio con tantas historias, ya afirmar que algo no tiene marcha atrás es un poco aventurado, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no van a tener marcha atrás y que se consiguen precisamente porque hubo un gran consenso, nadie discutió algunas cuestiones. Luego, en el entorno del año 2000, a partir del año 2000, surgen pues, otra serie de conquistas que tienen que ver con la conciliación familiar y laboral, con el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad. Ahí me parece que se consiguieron avances importantísimos. También con las mujeres puestas de acuerdo a la hora, políticamente, a la hora de reformar la legislación o hacer planes que facilitaran todas estas cosas. Yo creo que si la nueva ministra, una vez que ahora Pedro Sánchez ha recuperado para el Partido Socialista, ¿no?, el Ministerio de Igualdad, si no se contamina del podemismo, siento ser tan clara, pero es que lo pienso así, será un avance, porque una de las peores cosas que ha ocurrido, pues lo hemos visto con los ejemplos que hemos puesto de la ley del solo sí es sí o de la ley trans que mencionaba tenemos unas cosas que ya hemos conseguido, unos avances muy consolidados, tenemos esos otros que están consolidándose, pero está pendiente el avanzar, el completar, el culminar la conciliación de la vida familiar y laboral, porque no vamos a negar que todavía es un reparto muy desigual de los tiempos y de las tareas. Yo creo que eso sí está pendiente. También de los puestos de responsabilidad en las empresas también está pendiente, un poco lo que decía Miguel, que todavía, bueno, pues tenemos ahí. Pero hay otra cosa que a mí me parece que estamos en retroceso, y que es ahora mismo la violencia contra las mujeres. Yo creo que cuando no avanzas, llega un momento que cuando tú no avanzas retrocedes. Y ahora mismo no podemos decir que haya ninguna estadística en materia de violencia contra las mujeres, ya sea sexual, ya sea psicológica, ya sea la violencia de género, que haya mejorado en los últimos años. Lo único que ha mejorado, vamos a ponerles entre comillas, es la dotación económica, el dinero que se destina a eso.
pues peor me lo pones, porque si con más dinero no se consiguen mejoras, es que ese dinero está muy mal invertido. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es súper, a mí me preocupa muchísimo, y eso que no tengo hijas, y es cómo las jóvenes afrontan sus relaciones afectivas últimamente. Creo que tiene mucho que ver con las redes sociales y el efecto imitación que se produce, no lo sé, pero me parece que en mi época las relaciones afectivas de pareja se vivían con más, no sé si decir dignidad, con más igualdad, con más respeto. Veo que en algunos sectores de la población joven me preocupa cómo se afrontan. Bueno, yo vuelvo a lo mismo. Si es que además, yo creo que además todos estamos de acuerdo, que la base está en la educación, en una educación en la igualdad. Ahora mismo se quiere sacar los teléfonos móviles de los institutos, pero el daño está hecho. El daño está hecho. Y bueno, en el instituto igual no, pero en casa van a tener acceso al móvil, acceso al porno, acceso a la violencia y lo peor, eso es como cuando hace años una mujer maltratada decía, bueno, me pega lo normal. El problema es que ahora muchas chicas jóvenes piensan que las relaciones sexuales modelo violación es lo normal. Entonces, o se hace un pacto pero ya te digo que no se puede pactar igual todo, pero es que la educación, los jóvenes de hoy, da igual que tengan padres de izquierdas, que de derechas, que del PSOE, que del PP, porque el problema, igual que en su día y en los años 80, el fenómeno de la drogadicción, que fue muy importante, que destrozó muchas familias, y que en principio se pensaba que era bueno de personas desarraigadas, de familias desestructuradas, de gente lumpen, hasta que empezó a morir mucha gente por la heroína. Y hasta que murió el SIDA también, era una enfermedad maldita, hubo grandes campañas contra el Póntelo, Pónselo, lo digo porque además Mecan en ese tiempo era la responsable de comunicación del Ministerio de Asuntos Sociales, con Matilde Fernández, y sin embargo, aquello que fue muy atacado por sectores muy conservadores que se ataban allí. Es que, claro, te venimos con una historia y evitaba también las enfermedades de transmisión sexual. Porque cuando se habla del feminismo es que muchos logros del feminismo han contribuido a que los hombres vivan mejor. Por ejemplo, los anticonceptivos, que fue una gran lucha de las mujeres. Y eso ha permitido una libertad sexual, una libertad de regulación también de tu natalidad o de si quieres tener... Y eso les benefició a los hombres. Y también les ha beneficiado otras cosas. Cuando se ha dado la gran batalla por la conciliación, los hombres hoy disfrutan de sus permisos de paternidad y disfrutan también de una ley que les permite conciliar y que les permite en su casa atender a sus hijos. Otra cosa es luego que lo hagan o no, que volvemos a lo mismo. El tiempo que ellos destinan al cuidado de los hijos y el tiempo que destinan las mujeres a los dependientes o quien tiene que pedir la excedencia parcial para el cuidado de un anciano dependiente, que generalmente son las mujeres. Entonces, muchos logros de las mujeres y de la batalla de las mujeres les benefician a los hombres. Lo que pasa es que hay algunos que prefieren, oye, es más cómodo llevar al niño al colegio o llevarle al parque a jugar que ponerse a fregar en casa. Claro. Voy a dar por cerrada la mesa, pero antes de agradecerles su presencia nuevamente, me gustaría terminar con una cosa que he leído hoy. Al parecer, y según una encuesta europea, la brecha salarial entre hombres y mujeres españoles menores de 25 años ha dejado de existir. No hay brecha. Bueno, a mí las encuestas últimamente pues es mentira. Me dejan fría. Es mentira, y en Cantabria estamos a la cabeza, con el 20%. Bueno, yo hablaba de menos de 25, no digo la encuesta, pero bueno, con todas las reservas para las encuestas que últimamente... Estos son datos de la encuesta anual de estructura salarial, que coincide con el Ministerio de Igualdad. Yo quería acabar con una
de emoción, ya sé que y si fuera verdad, y si no ha venido, Jope, ambos los esperamos, espero que nos vuelvas a invitar personalmente al foro, porque estamos en el foro, encantada de estar aquí para hacerles nuevamente su presencia, insisto, en un día como hoy, un auténtico regalo. Es un placer que os vayáis todavía a dar segundo solo, porque vamos a pasar como un Atlántico. Es un placer escucharlas porque tienen incontinencia verbal. Es verdad que algunos tienen una incontinencia verbal que la marca alguna amiga. Ella abre la puerta, se nota que ella abre la puerta y tú la recoges, ¿no? Pero se agradece frescura, no estáis enquilosadas en que no voy a decir que no parezca. Porque no nos veis en privado cuando hablamos No, entre las mucho tres. peor. Bueno, Es que también yo os he discutimos, escuchado alguna vez y juro grabaros, que sé que es ilegal, pero juro grabaros y ponerlo. Es decir, después de que acabéis el foro, dirán, mira, ahora es la verdad. Porque salimos bien parados algunos. ¿Has Bien visto parados. que he dicho que no me iban a dar la tarde? No, Pues mira, el no, último no, pero se van calentando. Lo que pasa es que en el Atlántico le estamos esperando. Muchísimas gracias. Ahora, por favor.